Bien, hermanos, buenos días. Vamos a tener el tiempo de la palabra de Dios y vamos a pedir su ayuda para esta predicación. Pretendo hacer una miniserie, ¿verdad? Cuando los hermanos de allá de México dicen, vamos a hacer una serie, hablamos de 40, 50 sermones o predicaciones, ¿verdad? Los hermanos allá como Tomás, mi hermano, todos sus hermanos, ¿no? Y cuando dicen de una miniserie, hablan de 8, 10 sermones, ¿verdad? Y sermones extensos. Yo hablo de una miniserie, ¿verdad? Son solamente 3 sermones que vamos a tener, ¿verdad? Y vamos a estar ahí posicionados en este texto de Colosenses 3. Espero no se moleste MacArthur. Vamos a tomar una vez más su bosquejo, ¿verdad? Y vamos a estar ahí en ese estudio, en esa predicación, hermanos. Perdón, hermanos, lo que me acomodaba aquí. Bueno, pues vamos a pedir la ayuda de nuestro Dios. Por favor, hermano, me acompañan. Bendito Padre Celestial, Señor, Dios eterno, Señor nuestro, tú que moras en el cielo, Señor, y que desde las alturas estás gobernando, que sigues dirigiendo a tu iglesia, Señor, que sigues proveyéndola, y que, Señor, nos sigues dando el Espíritu que sigue trabajando hasta el día de hoy en la tierra, Señor, por medio de cual, Señor, entendemos tu palabra, por medio de cual podemos asimilar que tú nos has salvado, que es tuya la redención, Señor, completamente, y que tu pura gracia, Señor, tu gracia salvadora, ha sido derramada para cada uno de los que tú has, Señor, puesto en cada una de las membresías, Padre. Te suplicamos, pues, Dios eterno, que en este día una vez más exaltemos tu nombre, unánimes, y que estemos en un mismo sentir de gloriar con tu palabra, Señor, de seguir siendo edificados con ella y de tener ese deseo, Señor, de seguir creciendo. Bendícenos, Señor, con tu presencia especial y concédenos, Dios eterno, que tu candelero siga aquí con nosotros y llevándonos a tu palabra, Señor. Gracias, Dios eterno, por todo en Cristo Jesús, Señor. Te lo suplicamos esto. Amén. Perdón, hermanos, ¿sí? Vamos a estar allí en Colosenses 3. Ya lo leímos. A veces se requiere un poquito más de tiempo estarlos leyendo para ver de qué nos habla, ¿no? Y pues como yo voy a comenzar en Colosenses 3, voy a tener que hacer una introducción de lo que habla Colosenses 1 y Colosenses 2, media hora nada más. No, es rápido, hermanos, sí espero que sea rápido. La introducción que tenemos aquí en esta carta, hermanos, ustedes lo pueden ver ahí en algunas Biblias que traen al frente la introducción y traen el mensaje de cada una de las cartas. Ustedes pueden ver que esta introducción dice que Pablo escribió esta carta entre el 60 y 62 años después de Cristo, ¿sí? Si ponemos en nuestra mente que Cristo estuvo en la tierra en el 2000, que descendió o subió al cielo más bien a sus 33 años, entonces quiere decir que entre 60 y 62 años, esta carta se escribió cuando habían pasado entre 27 y 29 años, ¿sí? Para que se extendiera ya esta carta. Lo impresionante, hermanos, de aquí de esta carta es que es una carta dirigida, ¿sí? Con exhortaciones, con ánimo, ¿sí? Porque ya estaba siendo atacada la iglesia en tan poco tiempo. Uno podría haber dicho, a lo mejor tenía que haber pasado 100 años, 120 años, para que se empezara a introducir la malicia, esas sectas, todo lo que ahora en día tenemos, ¿verdad? Pero no, transcurrieron 27, 29 años, ¿verdad? Eso es algo sorprendente, la verdad, que en tan poco tiempo. Total que esta carta es escrita, ¿sí? Y es dirigida, como lo dice la carta, a Colosenses, ¿no? A Colosas, ahí está en esta iglesia en Colosas, estaba en Colosas. Total que es escrita porque esta ciudad, que era una ciudad que era próspera, que tenía una gran, dicen los historiadores que se vendía
piel negra, ¿no? O ¿cómo se llama? Lana negra, más bien. Esta lana negra, que estudiando un poquito aquí ustedes, hoy en día se meten a la internet, van a checar cuánto cuesta un tapete de lana negra de 2x2, ¿verdad? Y ahí nos dice que costaba como 4,000 y tantos pesos un tapetito, ¿verdad? Un manto dice que anda sobre 5,000, 5,500 pesos de hoy en día. Una chalina, ¿qué es la chalina? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué es la chalina? Bueno, sí. Una chalina dice que anda sobre 4,670 pesos. Entonces era un producto que era caro y de eso tenían ellos esa ganancia y esa prosperidad que tenía esta tierra, ¿sí? De este producto dice que le agregábamos a que cuando iban de Colosas, iban a la Odisea e Hierápolis, dice que esas ciudades se conectaban. Entonces había una conexión entre 3 ciudades que ellas estaban promoviendo sus productos y era más próspera y era más ganancia, ¿verdad? Entonces vemos que estos historiadores dicen que Colosa fue una ciudad de gentiles. Es otra cosa que hay que mencionar. ¿A qué nos referimos con gentiles? Nos referimos a todos aquellos que eran del pueblo de Israel, ¿verdad? Que eran personas de otras naciones, ¿verdad? Y dicen los historiadores que en el año 223, entre 187 y 223 antes de Cristo, dice que esta iglesia se formó con un pequeño remanente o una pequeña parte de esta ciudad de que eran judíos, ¿verdad? Judíos que estaban dentro de esta iglesia, a los cuales vamos a observar más adelante que Pablo se dirigía a predicarle a gentiles y a judíos, ¿verdad? Entonces, dicen que esta iglesia comenzó, ustedes vamos a ver ahorita, comenzó durante el ministerio de Pablo en Efesios. Pablo estaba predicando en Efesios y dice allí, vamos a ver Hechos 19, por favor, hermanos, versículo 1, si lo tenemos ahí. Vamos a ver que este ministerio comenzó con Epafras, ¿sí? Que nos nombra aquí en Colosenses, ¿verdad? Hechos 19:1 dice que ahí Pablo predicaba el evangelio, ¿sí? Y allí escuchó este hombre Epafras, ¿verdad? Y dice la historia que este hombre escuchó y fue y empezó a predicar ahí en Colosas lo que escuchó del evangelio. Este hombre fue vamos a ver lo que es, más adelante Pablo lo nombra como un amigo fiel, como un amigo que es entregado a la obra, ¿verdad? Y aquí vemos cómo es que este hombre fiel, piadoso, entregado, que había recibido la salvación, empieza a trabajar, ¿verdad? Y comienza predicando allí en Colosas, ¿no? Entonces, dice ahí en Colosenses, no estaba la carta que estábamos, voy a regresar un poquitito, perdón. Colosenses 1, dice en el versículo 5 y versículo 7, dando referencia a esto. Dice, como lo habéis aprendido, ¿de quién dice? De Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, ¿verdad? Entonces, este hombre, dice, me pasé el versículo 5 y 7, no lo leí, pero la referencia es que Epafras fue el que empezó a fundar, por decirlo así, el ministerio, y de ese ministerio Dios lo bendijo para que se pusiera una iglesia en Colosas, que es lo que estamos viendo aquí hoy en día, ¿verdad? Entonces, el propósito de esta carta, hermanos, vamos a ver que hay un propósito que mencioné ya, que es el persuadir a los hermanos de la herejía, fíjense, tan poco tiempo, de la herejía del agnosticismo. Esta herejía, o esta secta, que niega la verdadera humanidad de Cristo, ¿verdad? O sea, un punto muy crucial. Cristo va descendiendo 29 años y ya está una secta negando su deidad, ¿verdad? Al igual, esta secta también incluía prácticas judías como circuncidarse, ¿sí? Como también promovía prácticas y rituales del Antiguo Testamento, ¿sí? Y también traían dentro de su secta el laxicismo, que es un laxicismo rígido, que significa estar ejercitando un estilo de vida austero y renunciar a los placeres materiales con el fin de adquirir, decía, hábitos que condujeran
a la perfección moral, ¿verdad? Entonces, si vemos este tipo de ataques de esta secta, vemos que estaban derrumbando primero a Cristo, su deidad. Vemos que luego ponen como segunda base que tú puedes hacer algo para que sigas en una vida cristiana. Vamos a ver cómo el libro, Colosenses, nos empieza Pablo a hacerles ver, ¿sí? Y es lo que nos hace ver que todo el ministerio, toda nuestra salvación es gracia, ¿sí? Que lo que caminamos dentro de la iglesia y que caminamos en santidad y estamos allá avanzando en una vida de más consagración a nuestro Dios es gracia, ¿sí? No es nada de tu propia fuerza. Sí hay el hecho de que nosotros tenemos que estar atacando, que vamos a ver más adelante, nuestros propios pecados, ¿verdad? Pero esto no es porque tú puedas, porque dices tú, soy bien bueno, ¿verdad? Al contrario, eso es lo que escribe Pablo, y dice que estos hombres que atacaban, traían también unas cosas de prácticas místicas, ¿verdad? Ya estamos hablando de cosas que querían que adoraran a ángeles, ¿sí? Y que estuvieran allí desviando la verdad del evangelio. Total que todas esas enseñanzas, hermanos, falsas y satánicas, lo puedo decir, hicieron que Epafras se preocupara por la iglesia que estaba ahí en esta iglesia, e hizo un largo viaje desde Colosas hasta Roma. Hizo este viaje. Los historiadores, y leyendo un poquito en el internet, nos habla que fue un viaje de 965 kilómetros, ¿verdad? Donde si pensamos que no había carreteras, como lo ha dicho el hermano Omar, que no había transporte, un burrito, un caballo, caminando, lo hacía larguísimo, ¿verdad? Total que allí en Romanos 4:12 está esa referencia, hermanos, de que este viaje lo hizo desde Colosas hasta Roma, ¿verdad? Donde ahí en Colosenses, en Romanos nos indica que Pablo estaba preso, ¿verdad? Y desde ahí estaba escribiendo todas estas cartas a Colosas, a Efesios. Algo importante, hermanos, que pueden ustedes ver en la lectura cuando estén en sus casas, pueden darse cuenta que Colosenses, Efesios, todas las iglesias tienen un mismo sentir, ¿verdad? Tienen una misma dirección, tienen ejemplos que le ayudan de una carta a otra, ¿verdad? Y es por eso que Pablo dice más adelante que cuando se leyera esta carta, dice, les pedía que también la leyeran en las demás iglesias, ¿verdad? Aún así, después de la distancia que estaba hablando, dice que Epafras estaba muy preocupado por todo lo que se estaba ya introduciendo en la iglesia, ¿verdad? Total que, a pesar de la distancia, dice que hizo este viaje en ayuda del consejo de Pablo, por lo cual la carta de Colosenses podemos observar la instrucción, la doctrina de la deidad de Cristo del capítulo 1, del 15 al 23. Después, posteriormente, vamos del 1:24 al 2:7, lo que es el apóstol presenta, y ustedes lo van a ver, como su autoridad de apóstol, ¿verdad? Y misionero. Esto lo hace para darle autoridad a la carta, ¿sí? Y observemos en el versículo 25, ahí, hermanos, ahí mismo en 2:25, Colosenses, no estoy leyendo mal, pero es 1:25, donde dice, de la cual fuisteis hecho ministro según la administración de Dios. O sea, diciendo, a mí no me puso ningún hombre. Yo no estoy como apóstol porque me puso la iglesia de Roma o la iglesia X. No, dice, yo estoy ministro, dice, porque Dios así me fue dado de parte de Él. Entonces, el apóstol comienza a argumentar el por qué tiene que dar esa firmeza a la carta, ¿no? A ver, soy apóstol, recuerden que soy apóstol y esto es lo que mando a la iglesia de Colosas, ¿verdad? Esas mismas indicaciones, hermanos, son indicaciones para hoy en día nosotros. Estamos en la misma situación o peor tal vez ya ahorita, ¿verdad? Vemos iglesias atacadas con todo ese tipo de enseñanzas que estamos viendo de estas sectas, ¿verdad? Simplemente vemos iglesias como lo que es los testigos de Jehová, que ellos, ¿qué es lo que están derrumbando? La deidad de Cristo, ¿verdad? Vemos iglesias
todo lo que son esos movimientos arminianos, que son esos movimientos de ven a Cristo, levanta la mano, ¿qué es lo que están atacando? Atacan el hecho de que como hombre yo puedo decir, yo decido seguir a Cristo, ¿verdad? Y eso es totalmente falso, que es lo que está escribiendo aquí Colosenses. De hecho, vemos que por eso Pablo escribe, ¿sí? Y vemos que Pablo pone esa referencia así enfática, ¿no? Dice, yo escribo porque soy apóstol, de hecho, ¿verdad? Entonces, después de comentar todo esto, dice, el siguiente punto que trata Pablo del capítulo 2, 8 al 23, nos habla es acerca de las filosofías falsas que los hombres consideraban como útiles para entrar al cielo, ¿sí? A esto Pablo instruye que el creyente es completo en Cristo. No hay nada por lo cual no requieres que te tengas que circuncidar, que te tienes que abstener de comidas y de bebidas. Pablo escribe esto muy específicamente ahí en el capítulo 11, versículo 11, capítulo 4. ¿Sí? Después llegaremos ahí, pero dice ahí, versículo 11, capítulo 4, dice, y Jesús, llamado justo, dice, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Creo que leí mal, hermanos, ¿verdad? Pero es versículo 11, sí, estoy leyendo, creo que es el capítulo 3, déjenme checarlo rapidito, esta referencia para no pasarla por alto. No, ahorita se las busco y se las entrego, hermanos, ¿sí? Pablo debate y dice, ¿sabes qué? No es necesario que te circuncides, ¿sí? Tampoco es necesario que te estés absteniendo de la comida. Versículo 16 creo que es. Es que estoy leyendo mal, hermanos, perdón. Sí. Colosenses 3:11 y luego 2:11. Perdón, hermanos. Están en la jugada conmigo. Y también en el versículo 16 donde nos muestra que por tanto dice nadie los juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, de luna nueva o días de reposo. Pablo dice, no es necesario que estén fijándose en estas filosofías, ¿sí? en esas cosas que el ser humano a veces quiere poner por encima de la gracia, de la palabra de Dios. Entonces, después de esas secciones que acabo de nombrar, ahora vamos a ver, esta fue una introducción larga, pero vamos a ver en los siguientes capítulos 3 y 4, ¿sí? Lo que viene siendo un bosquejo del 3, 1 al 17, que vamos a posicionarnos el día de hoy allí. Este bosquejo, ¿sí? Y que considero que sea nuestro título para la predicación, nos habla de una conducta cristiana, ¿sí? El apóstol Pablo, hermanos, ahí ustedes pueden ver que comienza señalando en el 3, versículo 1, ¿sí? Comienza señalando un nuevo nacimiento, ¿sí? Dice 3, sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, ¿verdad? El tema es si hemos sido nacido de nuevo, ¿sí? Que es una pregunta que nos debemos de estar haciendo, es buscamos las cosas de arriba. Dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y el primer punto que queremos y que voy a señalar es que observemos las instrucciones que son dirigidas a verdaderos creyentes, ¿sí? Por eso Pablo comienza, dice, con la palabra sí, pues, haber resucitado, ¿verdad? La versión 60 cambia un poquito las palabras. Dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Ahora, la versión Peshitta, algunos tienen por ahí la versión esta Peshitta, la Biblia, traduce, así que si ustedes han resucitado junto con el Cristo, busquen las cosas de arriba, ¿verdad? Y lo primero que nos empieza a señalar aquí el apóstol es que si el significado literal del verbo es ser resucitado junto con. Y aquí vamos a detenernos un poquitito. El énfasis que se nos hace es a la unión con Cristo, ¿sí? En su muerte y en su resurrección. Gálatas 2:20, hermanos, ¿sí? Vamos a ir por favor a Gálatas 2:20.
A ver si estoy bien en mi texto. Dice, con Cristo, eso es lo que nos da la referencia, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿verdad? Entonces, si subrayamos ahí un poquito nuestras Biblias, podemos ver que dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, aquí comienza esta referencia, hermanos, ¿sí? De que tenemos que examinarnos. Tenemos que examinarnos si solamente un verdadero creyente ha experimentado esta realidad y los efectos de esta experiencia sobrenatural, ¿verdad? Algo sobrenatural, ¿por qué lo nombro así, hermanos? Porque no es natural que tú, que yo, que nos sumergíamos en el pecado, que nos gustaba el pecado X. No lo traigan a su mente porque son malos recuerdos, ¿verdad? Pero X pecado, ahí estábamos tranquilos, a gusto, nos gustaba disfrutar el pecado, ¿sí? Hablando de esos amigos que les gusta mucho el vicio, esperando así, con unas ansias, que llegara el sábado, el viernes, sábado, domingo, para agarrar la parra, ¿verdad? Eso es como algo más tranquilo. Bueno, algo sobrenatural es que tú y yo ya no estemos en esa condición, hermanos. La pregunta es, ¿por qué no estamos en esa condición? Lo está diciendo el texto. Dice que en Cristo somos crucificados. Y ya eso que ahora tenemos en nuestras vidas ya no es realmente un deseo por estar caminando en el pecado. De hecho, estoy seguro, hermanos, y pueden levantar la mano, de que el día que uno de nosotros pecamos, nos sentimos polvo, ¿sí? Nos sentimos avergonzados, nos sentimos que en cualquier momento nos va a llegar el juicio de Dios, sentimos que en cualquier momento va a darnos un despertamiento, ¿verdad? Y eso es lo que ahora es esa nueva naturaleza en cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, el verdadero creyente, hermanos, que ha experimentado esto, ¿sí?, trae bendiciones espirituales tales como Efesios 1:3 nos dice, no lo lean si quieren, dice, nos señala, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda, que dice, bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo empieza en la carta y dice, busquen las cosas de arriba, está señalando precisamente esto, ¿sí? Está señalando que busquemos en el cielo, que nuestra mente, nuestro corazón, nuestras extremidades estén puestas en buscar en el cielo, ¿verdad? Estas cosas de arriba son como señala ahí Colosenses 2:13, hermano, me regreso otra vez a la carta. Dice que esas cosas de arriba son en quienes están, dicen, escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, ¿sí? Todo eso que está escondido, donde habrá un cielo nuevo, una tierra, todo será nuevo espiritualmente. Y uno no se puede imaginar esto porque dices, somos materia, estamos aquí en el mundo donde el placer de ver un mar, de ver un paisaje, a eso estamos limitados. Pero imaginando lo que será en el cielo, es algo que a lo mejor no mi imaginación no alcanza, ¿verdad? Pero dice que allí hagamos esos tesoros de sabiduría y de conocimiento. Dice, esto, hermano, se va adquiriendo por medio de ¿qué? De estar brincando, de estar flagelándose. No, lo que Pablo está señalando aquí es que esto se va adquiriendo por medio de lectura y oración en la Escritura. Tú no puedes estar pensando en las cosas de arriba si estás sumergido en la tierra. No puedes estar pensando en querer hacer riquezas en el cielo, ¿sí? Si estás pensando en tu negocio, si estás pensando en tu nuevo carro, en tu nueva carrera, ¿verdad? ¿Dónde dedicamos nuestra fuerza cuando tenemos nuestra mente posicionada en algo? Ahí es donde vamos a empezar a trabajar, ¿verdad? De tal manera que esto nos enseña que si ponemos las miras en las cosas de arriba, eso nos lleva a querer crecer en santidad, en comunión, en consagración, ¿sí? Y eso es lo que nos hace crecer. Eso es lo que es cuando cuando le dicen a Jesucristo que nos aumente la fe, ¿verdad? ¿Cómo es aumentada la fe?
Muchos allá afuera dicen, aumentar la fe es que me siento más espiritual, ¿sí? Y más espirituales que dicen, ya canto mejor, yo llegué a unas iglesias, hermanos, donde pasaban las mujeres con un bordón, un listón y haciendo el baile de quién sabe qué están haciendo. Ah, están llenas del Espíritu, decían. Hermanos, esto es lo que empieza a atacar Pablo aquí. Dice, no, es el medio del conocimiento y que nuestra mente esté posicionada en lo que realmente, a lo que fuimos llamados, ¿sí? Los falsos maestros amenazaban a Colosenses, afirmaban que poseían ellos una sabiduría secreta y un conocimiento trascendental que nada más era de la élite de ellos, ¿verdad? Y así es como vemos hoy en iglesias hoy en día, ¿no? Digan y te dicen, te ponen la mano y te quieren tirar al suelo y dices, no, pues no sentí nada, y dices, te falta fe, ¿verdad? Y otros haciendo ya el show y tirándose, vomitándose, gritando, aplaudiendo, brincando, ¿verdad? Entonces, el apóstol comienza diciendo que esto no es así como lo están pintando hoy en día, ¿verdad? Que el crecimiento espiritual y nuestra verdad de la Escritura es lo que nos lleva a tener más esa santificación, a sentir más ese deseo de ser santificados, de llegar a la glorificación, ¿sí? Y a ello Pablo dice ahí en Colosenses, dice que todo esto se halla en Jesucristo, quien es Dios revelado, ¿verdad? Dios revelado en la Escritura, hermanos. Y algo que a veces no pasa por desapercibido de nuestra mente es que nuestro Dios Trino trabajando en un mismo sentir, ¿sí? En un mismo propósito, ¿sí? En un mismo objetivo, y que lo va culminando, que lo va llevando allí. De tal manera que vemos que hoy el Espíritu sigue trabajando, pero no como dicen las iglesias allá afuera, ¿sí? Sino como la Escritura nos está mostrando cómo es que trabaja en tu vida y en mi vida. Por lo tanto, dice que solo el nacido de nuevo, es a lo que se refiere en Pablo en Colosenses, dice que solo el nacido de nuevo busca la santificación y la glorificación, que es lo que vamos a estar observando ahorita en los capítulos 3 y 4, ¿verdad? Entonces, teniendo esto en mente, hermanos, de que nuestra mente debe estar posicionada en las cosas de arriba, ¿sí? Vamos a ver unas evidencias de si hemos sido bendecidos con vida espiritual. Y esto lo vamos a poner como lo tengo aquí, con nuestra conducta cristiana, ¿verdad? Si nuestra conducta cristiana da hechos de que si has nacido de nuevo, entonces no somos nadie para juzgar, ¿verdad? Pero sí la Escritura nos está mostrando dónde estamos posicionados, ¿verdad? Entonces, dice, observemos cómo Pablo escribe del 1 al 17, hermanos, ¿sí? Y da una lista, que vamos a estar aquí metidos un poquitito. Dice, comienza diciendo poner la mira, ¿sí? Y esto me viene a la mente como cuando un cazador pone la mira, sobre su ojo la mira, para cazar, ¿no? No se puede estar distrayendo, tiene que estar preso esperando a su presa, ¿verdad? Sin distracción, ¿sí? Y pacientemente. ¿Cómo es la vida de un cristiano? Sin distraerse en las cosas del mundo, pacientemente esperando la segunda venida de Cristo, ¿sí? El apóstol nos ilustra en un sentido de pensar bien o tener la disposición correcta, así como una brújula, dice él, que señala al norte. El creyente debe de dirigirse hacia las cosas del cielo que ya señalamos, la santificación y la glorificación. Entonces, observemos que el apóstol vuelve a señalar el sí, pues, haber resucitado. Y menciona en el versículo 3, ahí mismo 3, versículo 3, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, ¿verdad? Lo vuelve a señalar como poniendo el dedo otra vez ahí diciendo, porque habéis muerto, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esta expresión, hermanos, nos señala que el creyente tiene una vida espiritual con el Padre y el Hijo, a lo cual el creyente tiene segura la eternidad. Y eso es un hecho, hermanos. Todo aquel nacido de nuevo es segura la eternidad para él, llegará al final. Y tenemos una protección espiritual, hermanos, y un acceso a todas las bendiciones espirituales.
¿Cuáles son esas bendiciones y cuáles son esos accesos? Lectura, oración, meditación, práctica, lectura, y así es toda nuestra vida, ¿verdad? Entonces, todos estos medios que se nos son dados, esto es lo que se refiere el versículo 4 que dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, ¿sí? O sea, Cristo vendrá por su iglesia y en ese momento dice que serán manifestados todos aquellos que están en Cristo, ¿verdad? Ahí será una vez más este texto, después me acuerdan de él o si se lo saben, donde apartará, ¿sí?, a las ovejas y a los corderos, ¿sí? O donde hará esas palabras de que dirá: venid, benditos de mi Padre, o apartados de mí, malditos al lago eterno, ¿verdad? Esto es lo que está expresando aquí en este texto, ¿verdad? Dice que con Él seremos manifestados el día que Él venga. De tal manera que el cristiano está pacientemente esperando la segunda venida de Cristo, y mientras Cristo vuelve, o ya sé que partamos de este mundo, no sabemos qué vaya a suceder. Muchos hoy en día han dicho que estamos cercas, que ya estamos a casi nada para que la segunda venida de Cristo venga. Todo lo que se está viviendo, todo lo que está viendo, todas esas cosas que estamos viendo, guerra en el Oriente, todo esto que estamos viendo, hermanos, ¿sí? Muchos dicen, estamos cercas a esa venida, a esa segunda venida, ¿sí? Entonces, ya sea que llegue Cristo antes o que nosotros partamos de este mundo, tenemos esa segunda, estamos esperando esa segunda venida, ¿no? Y mientras Cristo vuelva, ya sea que partamos de este mundo, tenemos que crecer espiritualmente en la santificación, que es lo que Pablo señala y exhorta en la carta. No solo es decirnos cristianos, sino que tenemos que ser verdaderos cristianos, ¿verdad? Había una iglesia que ponía una pirámide y muchos puntitos, y de repente decía, se salía un puntito y decía: ya no quiero pertenecer a esa iglesia, ahora voy a ir a otra iglesia. ¿Sí? El creyente verdadero no podemos estar diciendo: ya no quiero pertenecer a la iglesia. No, hermano, si Cristo hizo la obra en tu vida, si Dios la hizo, si la aplicó en tu corazón, en tu mente, créeme, hermano, vas a seguir avanzando en cualquier circunstancia en la que estés pasando, en cualquier dificultad, en cualquier acechanza. Cuando eres atacado por el evangelio, tú vas a seguir allí persistiendo, ¿sí? Y eso es lo que Pablo también señala en el versículo 5. Ahora, un segundo punto que voy a tratar es, antes de pasar a la lista que Pablo nos muestra, ¿sí?, nos habla de un significado de hacer morir, ¿sí? ¿Alguien ha pensado en esto, hermanos, en su vida cuando comenzó el cristianismo? Cuando dices, tengo que hacer morir todas esas pasiones desordenadas que vamos a ver. La instrucción de Pablo es que el creyente está en constante lucha contra el pecado de nuestro ser. O sea que cada creyente tiene sus propias luchas, ¿verdad? Cada quien tiene sus pecados arraigados. X pecado para no señalar, pero a la vez todos tenemos los mismos enemigos, ¿sí? Que es la carne que está allí en la corazón en la vida de cada uno de nosotros. Entonces la carne, que es donde mora el pecado, ¿sí?, ese es el enemigo. Por lo cual, hermanos, aunque somos un cuerpo en Cristo, hablando de la membresía, ¿sí?, sin embargo la pureza y la santidad de cada creyente es personal. No podemos decir, ya pertenezco a la iglesia, ya soy más santo porque ya pertenezco a la iglesia. No, hermanos, la idea es al revés. Nosotros tenemos que caminar en esa santidad, tenemos que caminar en esa mortificación de pecados, y en base a eso, hermanos, podemos tener un crecimiento como para decir, estoy en una iglesia donde oran más, donde leen más, donde da más la gloria a Dios, donde quitan totalmente todas las intenciones del hombre, ¿sí?, y diciendo que ellos pudieron levantar la mano por Dios, ¿sí?, y podemos decir, no, entiendo más, ¿sí? Entonces, así es como lo señalo y lo comento, ¿no? Tenemos un mismo enemigo, tenemos diferentes luchas, ¿verdad? Pero tenemos que estar luchando en nuestra propia vida. ¿Para qué? Para que la iglesia se vaya conformando, ¿sí? Y eso es un tema que vamos a ver más adelante en la siguiente serie.
donde una iglesia, hermanos, que se preocupa por el hermano, está orando por él, ¿sí? Y una iglesia que está consciente de que tiene que haber más santidad, más santificación, más estando adentrados a adorar a nuestro Dios, ¿sí? Nos lleva a estar cada vez más en lectura, en oración. ¿Qué es lo que Pablo está señalando aquí? ¿Verdad? Y créanme, hermanos, cuando uno empieza a menguar, cuando uno comienza a dejar esto, la verdad, y empiezas a meterte en cosas, hermanos, de repente, ¡pum!, brinca por ahí la liebre, decía un predicador, ¿no? Brinca por ahí un pecado en tu vida. Y dices tú, yo pensé que ya lo tenía bien pisoteado ese pecado. No, hermanos, te descuidas y el pecado sigue ahí en la carne, ¿verdad? Entonces, por eso es que es necesario que estos medios de gracia, que es lectura y oración, meditación, práctica, estén todos los días en nuestra vida. Entonces, cuando hacemos esto, hermanos, cuando es constante esto nos habla de estos medios de gracia que nos llevan a ser llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Esa es la verdadera, lo correcto de decir, soy lleno del Espíritu Santo. No me acuerdo quién me preguntaba una vez y decían, que le preguntaban a una persona, a un miembro, le decían, oye hermano, ¿y tú eres, nosotros podemos ser llenos del Espíritu? Le preguntaba a otra iglesia. Y el hermano se quedó así como diciendo, sí podemos ser llenos del Espíritu. Entre más lectura y más oración, eres más lleno del Espíritu. Y entre más lleno del Espíritu, eres más fuerte para poder decir al pecado y poderlo pisotear más o poderlo amortiguar allí, ¿verdad? Entonces esto es lo que es el ser lleno del Espíritu, ¿sí? Los falsos creyentes tienen sus teorías de la llenura del Espíritu. Y una de las teorías que ellos ponen, o más de una de las prácticas que ellos ponen, un error, es que dicen que somos hechos perfectos de inmediato. En cuanto tú levantaste la mano, ya eres perfecto. Ya lo mencionamos en una ocasión, ¿no? Ya no peca, ¿verdad? Y el ejemplo que pone el pastor que dice, pregúntenle a mi esposa, ¿verdad que ya no peco? No, creo que ese es un grave error, hermanos. Otro grave error es que debemos ser pasivos, dicen ellos, y que debemos dejar que Dios obre algo así como mágicamente en nuestras vidas, ¿no? Ser llenos, algo mágico, no algo que entre en la mente y que baje al corazón, sino algo mágico, ¿verdad? Es un error. Otro error que ponen algunas iglesias es que algunos cristianos tienen decisiones cruciales en su vida. Y cuando ellos dicen, voy a hacer esto, es porque es un nivel más alto de santidad. Tal vez sí, pero con la correcta escritura, con un verdadero entendimiento de que Dios hace la obra en nosotros y que nos impulsa, ¿sí? Entonces, tal vez sí, pero es un error que está pasando para allá en las iglesias. Lo correcto, lo que escribe aquí Pablo, enseña que el Espíritu Santo nos suministra la energía y el poder necesario para hacer morir nuestros pecados de forma continua, ¿sí?, y gradual. O sea, nada de que como que hacer morir mi pecado, ay, soy cleptómano, ya, fue algo así mágico, rápido. No, hermanos, créanme que eso está ahí en el corazón y esto no va a terminar hasta que partamos de esta vida, ¿verdad? Entonces es un proceso que dice que no terminará hasta que Cristo venga o hasta que nosotros partamos. Por lo cual, el medio que siempre ha obrado es el Espíritu en un proceso de toda la vida, de cada creyente, ¿sí?, que es fiel a los mandatos de la Escritura, ¿verdad? Pablo señala ahí en el versículo 5, hermanos, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y comienza una lista que vamos a ver así rápidamente porque se me está yendo el tiempo, ¿verdad? Dice, comienza con la palabra fornicación, una palabra fuerte, entre comillas. Esta palabra se traduce como inmoralidad y se refiere a cualquier variedad de pecado sexual, ¿sí? La palabra fornicación en griego es porneia, ¿sí? Es porneia, ¿sí?, de la cual se deriva el término pornografía y se refiere a toda actividad sexual ilícita. No solo se limita al adulterio como algunos tenemos por costumbre o pensamos, sino también va más allá y habla del homosexualismo, de la bestialidad, del incesto, de la prostitución, ¿sí? Todas esas cosas están ahí dentro de la fornicación.
La Biblia nos muestra que desde la caída estamos en esa condición todos los seres humanos. No hay quien diga, no, yo no puedo entrar en ese pecado, ¿sí? Y los ejemplos son vastos, ¿verdad? Como ver el ejemplo de Génesis 19, donde vemos que ya señalan a Sodoma y a Gomorra y a las hijas de Lot, teniendo este acto de pecado sumergido, ¿sí? La mente metida en los sodomitas, las hijas de Lot, en el incesto, ¿verdad? Luego vamos al Samuel 11, hermanos, y ahí nos habla del adulterio de David, y muchos se quedan ahí, ¿no? El adulterio de David. No, también hay que señalar el adulterio de Betsabé, ¿verdad? Porque no fue obligada. Y también ahí vemos hombres y mujeres metidos en esta situación, en este pecado. Luego, si quieren un ejemplo más, en Primera de Reyes 11, donde nos habla de Salomón y sus concubinas, sus esposas y sus concubinas. Este hombre que rayó, dice 700 esposas. Y no bastó de eso, dice 300 concubinas. ¿Se imaginan la situación? No se la imaginen, ¿verdad? Luego vamos a otro ejemplo en Jueces 16. ¿Y de quién nos habla ahí? De Sansón y su debilidad por las mujeres, ¿verdad? Estas historias, hermanos, que vemos aquí en la Escritura, nos muestran que todo ser humano está caído, que se inclina a los pecados de fornicación de alguna u otra forma, ¿sí? Todo esto es traición a nuestro Dios y su palabra, y a su palabra, y a nosotros mismos, los seres humanos, ¿verdad? Nuestro prójimo. Ahora, rápidamente, el siguiente punto que señala ahí el versículo 5, dice que es la impureza. ¿Qué nos habla la impureza? Esto nos habla de pecados concebidos en la mente, que hace que existan intenciones ruines hacia nuestro prójimo, tales como la traición, ¿verdad? Y creo que todos hemos sido traicionados en alguna ocasión. Si no, no levanten la mano. O hemos traicionado, ¿verdad? Ya sea que traicionen o que los traicionen, pero estamos en esa condición de esas impurezas que nos habla este punto. Después ahí mismo el versículo 5 nos señala pasiones desordenadas y malos deseos. Estos términos son similares, que se refieren a la lujuria sexual, que conducen a pasiones malas, lo cual Pablo enseña como las concupiscencias que dan a luz en Santiago 1:13 al 15, ¿verdad? Donde dice que son deseos intensos en el corazón, que después de que uno los da y los muestra, dice que conciben el placer, dice, y trae como consecuencia muerte, ¿verdad? Otro pecado que señala ahí es la avaricia, que también se traduce como codicia, y su significado literal es tener más. Es el deseo insaciable de poseer las más aún las cosas prohibidas, cosas que no te beneficien en tu vida espiritual, ¿verdad? Que estamos allí y que no tienen una calma de decir, ya me llené de este pecado. No, hermanos. Un ejemplo ponía un pastor hace tiempo, una persona que predicaba, decía, el ojo nunca se sacia de ver, ¿verdad? Dice, tú puedes ver a un viejito allí en el jardín, dice, con el ojo de codicia, codiciando. Dice, por eso no se sacia de ver, ¿verdad? Ese punto. Después nos habla de la idolatría, ¿verdad? Y muchos pensamos que es idolatrar imágenes, ¿no? Digamos, dice, es que ya no soy idólatra de imágenes. Pero va más allá, hermanos, ¿sí? Pablo señala, dice, que los hombres somos idólatras de sí mismos, ¿sí? Que damos de espalda a Dios y que nos metemos en nuestros deseos insaciables en nuestra carne. Entonces, esta idolatría, hermanos, no es nada más imágenes, sino va más allá en nuestros interiores, ¿no? Y hablando hace poquito con un hermano el día que estuvimos allá en Irapuato, me decía, es que mi hija, dice, se metió mucho al gimnasio. Dice, y ahora no quiere dejar de hacer el gimnasio porque se quiere poner, ¿verdad? Esa es una idolatría, ¿sí? Idolatrar su cuerpo, estarse viendo en el espejo y más poses y voy a hacer más esto. Es una forma de idolatrarse, hermanos, ¿sí? Después nos habla de otro punto que es la ira.
Y esto nos habla de una amargura profunda que no se consume, ¿sí? Una amargura que podemos ver ejemplos, hermanos, de gente anteriormente que se mataban los padres, los hijos, los nietos y así descendencia tras descendencia por una ira. Porque me tocaba tal pedazo en la tierra y me la quitaron y empieza esa ira, ¿verdad? Junto con ello dice, viene también el enojo, que es otro punto, dice, a diferencia de la ira justa de Dios, este es un arranque súbito de enojo, pecaminoso y por lo general es la erupción que viene como resultado de la ira, ¿sí? Un ejemplo de esto es, predicando en el Cerezo, hermanos, había una persona que decía, es que yo no lo quería matar. Dice, sí, me enojé y la ira me hizo explotar, ¿sí? Y nada más cuando acordé, le vacié la pistola, ¿verdad? Y si no, otros, lo cuchillé quién sabe cuántas veces. Esas son las historias que ustedes oyen ahí en el Cerezo. Dice que la ira los hizo explotar y eso es a lo que se refiere con un arranque súbito de enojo, ¿verdad? Dicen, pero yo no lo quería matar, ¿verdad? Otro punto que nos habla ahí también dice la malicia. Esto es el mal moral que se denota ocasionando daño tanto en palabras como en actos en contra, ¿sí? En contra de Dios y del prójimo. Un ejemplo, ¿no? Hay palabras hirientes, hermanos, que tardan más en sanar que los golpes físicos. Eso lo he oído de muchos jovencitos que dicen, es que mi padre me hizo esto, me dijo esto, eso, y no lo puedo sacar de mi mente, ¿verdad? Entonces, esto dice que tarda más en salir de nuestra mente y de nuestro corazón, ¿verdad? Otro punto que nos habla, dice, la blasfemia. Esto nos habla en contra de Dios y en contra de personas, que se traduce como calumnias, ¿sí? Y las calumnias es mentir. Ahí en Proverbios, nos vamos a leer este capítulo, Proverbios, por favor, 6. Proverbios 6, versículo 16 al 19. Dice cómo Dios aborrece esto, dice. 6 cosas aborrece Jehová, ya lo tenemos, ¿verdad? 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, dice el testigo falso, que es lo que estamos haciendo de calumnias, que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos, ¿sí? ¿Qué dice la Escritura? Dice que esto lo aborrece Jehová, ¿verdad? Después habla de otro punto ahí mismo, Colosenses, hermanos, versículo 8, donde nos habla de palabras deshonestas de vuestra boca. Esto se refiere a groserías indecorosas, ¿sí? Y hemos conocido, yo creo que ustedes conocen allá afuera, gente que no pueden hablar sin ninguna maldición, sin ningún doble sentido, sin ninguna forma de estar atacando, dirigiendo esas vociferaciones, ¿verdad? Creo que a veces uno dice, chin, ya viene esta persona que me viene a hablar y saca no sé cuántas leperadas, ¿verdad? Para decir una cosa, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos habla de palabras deshonestas, gente que así está, ¿verdad? Que son groseros. Después nos habla en el versículo 9, y el último punto dice, que no mintiendo los unos a los otros. Ahí mismo dice versículo 9. Este pecado nos señala pecados tales como omitir, exagerar, hablar con mitad, ¿verdad? Y mitad pecado, mentira. Todo es mentir los unos a los otros. Eso es que te pasa algo y, ay, sí, a mí me pasó esto y yo lo hice. O sea, mentir, ¿verdad? Exageras o omites. O cuando le preguntas a tu hijo, ¿quién rompió la puerta? Y te dicen, mi pie. No dicen, ¿por qué lo rompió? ¿Por qué golpeó esa vez? Entonces, eso es no mintiendo los unos a los otros. Total que ahora el Señor, después de haber señalado esta lista, hermano, vamos a ver algo hermoso que nos conduce a observar la identidad del hombre sin Cristo, que es todo lo que acabamos de ver. Todos estos puntos que vimos es la situación de un hombre sin Cristo. Y a la vez nos empieza a señalar la nueva identidad regenerada que reemplaza al viejo hombre, ¿sí?
Esto debe de ser una evidencia en la vida de cada uno de nosotros. Y esto lo señalamos como la nueva esencia del hombre que es mostrada con nuestra nueva conducta cristiana, ¿verdad? Entonces, vemos la parte del que es inconverso y ahora vamos a ver la parte de que todos aquellos que dicen que somos llegados, que hemos nacido de nuevo, que empezamos a buscar las cosas de arriba. Y rápidamente, hermanos, ya para terminar, falta poquito, y voy bien en el tiempo, creo. Del versículo 12 al 17, ¿sí? Leemos que dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Esto es como cuando escuchamos que nos dicen, ponte la camiseta, ¿verdad? Si cambiaste de trabajo, ya no eres de tal equipo, nos dicen, comprométete y sacrifícate con tu nuevo trabajo, con tu nuevo equipo, ¿no? Eso es muy común, lo vimos, ¿dónde? En el deporte. Que dice, iba al Chivas y ahora le voy a la América. Qué contradictorio, ¿no? Dice, ponte la camiseta, ahora grítale a la América, ¿sí? Un ejemplo, no sé qué, no me gusta el fútbol, ¿verdad? Pero bueno, la realidad es que cuando nos habla de que nos pongamos, dice que nos vistamos del Evangelio, es que la vida secular de nosotros tiene que cambiar, tiene que ver cambios, tiene que ver eso realmente esas conductas cristianas que vamos a estar viendo, ¿sí? Entonces, cambiamos para mejorar, yo sé que cambiamos para mejorar en lo secular, ¿sí? Pero en el Evangelio, hermanos, nos cambiaron, ¿sí? No te cambiaste, nos cambiaron, ¿verdad? Segundo, si nos cambiaron, Dios pide que seamos como Él pide que debe de dirigirse un creyente, ¿sí? Que nos pongamos y que seamos transformados, que seamos regenerados, ¿sí? Y esto es la gracia de Dios. Nosotros éramos caídos y ahora nos transforma, nos regenera, nos da un corazón nuevo. Y dice, Dios espera como respuesta adecuada a sus escogidos que nos vistamos de santidad. Y nos describe que seamos, dice, ahí vamos a verlo, dice, que seamos de entrañable misericordia, que significa un corazón compasivo por los demás. Que seamos de benignidad, se refiere a una bondad hacia los demás, bondadosos, ¿verdad? Que seamos llenos y que nos vistamos de humildad. Esto es dedicarse a los demás con amor, que es lo contrario al egoísmo, ¿verdad? Nos pide también que nos vistamos de mansedumbre, es sufrir daños e insultos por la causa de Cristo. ¿Quién ha recibido esto hoy en día? ¿Sí? Si no predicamos el Evangelio, vamos a tener esos insultos, ¿verdad? Si lo predicamos, seguro, hermanos, van a recibir esto porque Cristo así lo profetizó. Vendrán cosas para cada verdadero creyente, ¿verdad? También nos pide que seamos pacientes, ¿sí? Que esto es longanimidad y que se refiere al opuesto de la ira explosiva de querernos vengar. Entonces, junto con esta lista que acabamos de ver de pecados, nos empieza a mostrar las virtudes y la forma de cómo te debes de vestir, cómo debemos estar vestidos, ¿sí? Dice versículo 13, ahí mismo Colosenses, hermano, por favor. Colosenses 3:13, dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, ¿verdad? Entonces, esa es una aplicación que debe de haber en nuestras vidas. Soportar, ¿sí? Lo pueden ustedes subrayar en sus escrituras, soportar, perdonar, buscar, o sea, estar en comunión los unos con los otros. No como dice el pastor, ¿no? Me sacó la lengua, no me saludó. Ya no quiero que sea mi amigo, ¿verdad? Un creyente no puede estar pensando de esta forma, ¿no? Un verdadero nacido de nuevo hay que soportar, ¿verdad? El ejemplo es Cristo, ¿verdad? Quien soportó lo máximo que yo creo que nadie podemos soportar. Y dice el versículo 14 ahí mismo, dice, y sobre todas estas cosas dice, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, ¿verdad? Esta es el nacido de nuevo, hermanos, tiene una sincronización, tiene una unión en una iglesia donde
reina la palabra, ¿verdad? No está dirigida por el persona que está al frente. Había iglesias, una iglesia que estaba así, no sé, en Irapuato, donde decía, no has convivido con fulanito, te toca convivir con él. No has invitado a alguien a tu casa. O sea, no, hermanos, un verdadero creyente no es tanto por lo que convivamos, sino porque estamos en un vínculo perfecto, ¿sí? Una unidad genuina de corazón y mente que nos lleva a tener una misma esencia en amor a los unos por los otros, lo cual mantendrá unida a la iglesia en un mismo sentir de adoración a nuestro Dios Trino, ¿verdad? Si empezamos a quitar la escritura, si empezamos a poner movimientos de los que queremos hacer en nuestras vidas, de lo que traemos de otras iglesias, hermanos, lo principal es la escritura, ¿sí? Que es la que nos dará esa unión para que caminemos todos en un mismo sentir. Por lo cual el versículo 15 nos dice que fuimos llamados en un solo cuerpo, dice, para dar honor y gloria, ¿verdad? El honor y gloria es para el que nos salvó, para el que nos regeneró, para el que nos está llevando en comunión con Él, ¿sí? Para el que vendrá por segunda vez, ¿sí? Por su iglesia. Entonces, para dirigirnos un poquito al final, hermanos, que ya voy con el tiempo justo, ¿sí? El versículo 16 termina diciendo, nos dice que la palabra de Cristo more en vosotros, ¿sí? Y morar significa que viva en nosotros, no nada más es en la mente, sino que abunde, que seamos empapados por la palabra, ¿sí? La cual gobernará todo nuestro ser. Los teólogos lo llaman esto como ser llenos del Espíritu Santo, que es lo que estamos mencionando desde un principio, ¿sí? Esta llenura, lo vuelvo a repetir, hermanos, no es una experiencia de emociones sin control, ¿verdad? Sino todo lo contrario, nos hace creyentes centrados para alabar a Dios, como dice la segunda parte del versículo 16 que aquí de Colosenses, que cantemos salmos e himnos y cantos espirituales, ¿verdad? Y en las iglesias allá afuera, hermanos, le dan tanta auge, le dan tanta importancia cuando dicen, vamos a ver que nos llene el espíritu, ¿no? Y empieza por aquel lado uno a gritar, empieza por otro lado a aplaudir, empieza por otro lado a hablar supuestamente en lenguas, ¿sí? Y dice, estamos llenos del espíritu. No, hermanos, ¿sí? Lo estoy recalcando mucho esto, tal vez porque venía de una iglesia así, ¿verdad? Donde abunda gritos, brincos, vómitos, bailes, lenguas, ¿verdad? Y todo lo que se hacía, exorcismos, lo que Colosenses empieza a ser atacado, ¿no? Esas cosas místicas que querían meter. Observeremos cómo nuestro último versículo 17 de esta sección que estamos viendo, dice, todo lo que hacéis, sea de qué, de palabra o de hecho, ¿sí? Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? No porque te estén obligando, hermanos. La verdad es que si eres nacido de nuevo, a ti te nace estar con los que conocen la verdad, ¿verdad? Y la verdad, hermanos, viene el domingo, nos reunimos, estamos un rato y es un gozo entonar cantos a Dios, leer la Biblia, ¿verdad? Es de mucha bendición, ¿verdad? Pero se termina el domingo y vamos a nuestros trabajos y comenzamos a ver todo lo que nos agobia, ¿verdad? Entonces, eso de la llenura dice, tenemos que estar trabajando, hermanos, en algo que sabemos hacer, ¿sí? Tenemos que estar llenos del Espíritu para poder ir a predicar. No puedes decir, voy a predicar, ¿sí? ¿Y qué vas a predicar? Por lo que Dios me manda en la Escritura. No, hay que predicar con sabiduría y poniendo las bases, ¿sí? Primer punto, Dios regenera a las personas, no tú. Entonces, cuando uno dice, voy a cambiar de trabajo, ¿verdad? Ya voy a fabricar zapatos, ya no voy a dedicarme a vender tacos, ¿sí? Ahora voy a ser un repostrero, ahora voy a ser un mecánico, ahora voy a ser un maestro, ¿verdad? Lo primero que tienes que hacer es aprender el oficio, ¿verdad? De tal manera que nos tenemos que capacitar. Y es muy cierto que todos los oficios seculares a unos se les da más que a otros, ¿verdad? Por eso dicen dicho zapatero a su zapato, ¿verdad?
pero la práctica, ¿sí?, lo hace perfección. Algo similar es ser mejores creyentes. Se requiere más Biblia y oración junto con prácticas de todo lo mencionado, hermanos. Esto es vestirnos del evangelio verdadero, ser llenos del Espíritu, ¿sí? Primera de Pedro 3:8, lo pueden leer en sus casas. Sed todos de un mismo sentir, ¿verdad? Y que abunde y que retumbe eso en nuestra mente. Sed todos de un mismo sentir. Un mismo sentir de adoración a nuestro Dios. Un mismo sentir de querer crecer en santidad, en comunión, en consagración, en mortificación de pecados. Que ese sea nuestro mismo sentir y demos la gloria a Dios. Por lo cual termina exhortándonos en el versículo a que seamos más diligentes en los medios de gracia, los cuales producirán que abundemos en buenas obras para glorificar a nuestro Dios. Y vamos por favor más a los últimos textos y ahí vamos, ya oramos, hermanos, por favor, en Romanos 15. Tenemos Romanos 15, versículo 13 y versículo 14. Y el Dios, lo tenemos, dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero yo estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros, ¿verdad? Esto es estar llenos, hermanos, soportándonos y estar exhortándonos. Ahora dice Filipenses 1, versículo 9 al 11. Un poquito larga la lectura. Déjenme ver si estoy bien en la lectura. Dice Filipenses 1, versículo 9, dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Esto es lo que nos dice, que seamos llenos, que estemos en esta oración, ¿verdad?, constantemente. Entonces, espero no haberles confundido, ¿verdad? Vamos a entrar a un segundo punto la semana que entra, ¿sí? Y lo vamos a ir llevando de la mano con lo que estamos mencionando, hermanos. Entonces, vamos a orar, por favor. No hago comentarios, los haremos al final de esta miniserie. Bendito Señor, agradecido contigo, Padre, totalmente por tu gracia, por tu misericordia, por esa doble gracia, Señor, que tienes para con tu pueblo, de sustentarnos físicamente y ahora sustentarnos espiritualmente. Te agradecemos porque tu obra es totalmente tuya, Señor, y la has comenzado. Te rogamos, Señor, que nos hagas obreros diligentes, que nos hagas creyentes que tenemos en un mismo sentir de adoración a ti, Señor. Que te demos la honra, la gloria por esa grande obra que tienes puesta en la tierra. Ayúdanos, Señor, a no estar pensando, Señor, en nuestras cosas primordiales, Señor, sino que nuestras prioridades sean solamente tú, Señor, tu reino, la propagación de tu palabra. Bendícenos, Padre, para que sea cada vez más ese sentir en nuestro corazón y nos empuje, Señor, nos impulse con tu espíritu y tu palabra a adorarte, Señor, en espíritu y en verdad, Padre. Gracias, Padre, por esa obra en nuestras vidas, y así rogamos que hagas esa obra en todos aquellos que nos rodean, todos nuestros familiares inconversos, nuestros hijos, Señor. Ten piedad, Señor, misericordia de sus almas, y concédenos persistir, Señor, hasta el último aliento de nuestra vida en esta consagración a ti, Padre. En Cristo Jesús rogamos estas cosas, Señor. Amén.